Más tarde. Pero bueno, brevemente hemos descrito cómo la historia interconductual crea diferencias en la afectividad, pero cómo también la constitución y el funcionamiento orgánico crea diferencias en la afectividad. Podemos ver otras diferencias también en cómo ciertos deportistas que han entrenado sus músculos de forma distintiva pueden tener reacciones en los músculos lisos distintas a las que suelen tener personas que no han tenido esta configuración orgánica. Muchas gracias a Ángel y a María Ángel que me recordaron de la grabación. Si tienen alguna duda en estas cosas que diferencian al comportamiento afectivo, me encantaría escucharlos o leerles por el chat, pero básicamente estas son las dos cosas que hacen que la afectividad se diferencie. Una vez que tenemos todo esto claro, Cantor pasa a explicarnos cómo la experimentación se ha dado en el análisis del comportamiento afectivo. Y bueno, aquí a manera de ilustración puse estas tres imágenes tratando de ejemplificar que principalmente ha sido de forma correlacional. Los datos estadísticos que representamos con gráficas de barras se pueden representar con puntos y bueno, que una correlación es muy distinto a unas gráficas de porcentaje, pero de estas, correlacionándolas con otros datos que suelen ser el grado de activación fisiológica con alguna presentación de algún estímulo distintivo, lleva a que haya ciertas correlaciones, que es la forma en la que principalmente, de acuerdo con lo que nos describe Cantor, se ha desarrollado la investigación en comportamiento afectivo. Entonces, la experimentación tiene una tendencia a la medición correlacional de pruebas psicológicas y variables fisiológicas, como frecuencias del funcionamiento orgánico, y psicológicas como el grado de consumación en patrones de respuesta de acuerdo con estimulación específica. En concreto, se menciona que un estímulo añadido produce cambios en la funcionalidad concreta. Eso lo que se ha hecho desde la investigación, que pues principalmente ha sido de corte mentalista, también se menciona en esta parte del capítulo. Entonces, habría que ver con detenimiento estos datos e interpretarlos, no quedarnos con la interpretación mentalista, sino interpretarlo a la luz de los conceptos interconductuales, que pues palabras más, palabras menos, hay proposiciones, postulados que Cantor estipula, que la teoría de la conducta estipula, bajo las cuales sí podemos analizar estos experimentos y que podemos dejar de centrarnos en los conceptos mentalistas y empezar a centrarnos en las interacciones entre organismos y su medio. Hay distintas formas en las que se ha investigado o paradigmas de investigación en la experimentación del comportamiento afectivo. La primera que describe Cantor es la de impresión. Y básicamente, y tratando de ser un poco cómico, es lo que pueden ver en esta imagen. Está un señor que está siendo investigado y podemos ver que le van a dar 50 pesos por decirles cómo les hizo sentir eso. Básicamente, el método de impresión consistía en eso, en recolectar a participantes bajo los cuales se les ponían ciertos estímulos y se veía las variaciones que había en la afectividad ante estos estímulos. Entonces se producían reacciones de sentimiento en individuos al presentarles objetos de estímulos apropiados. En tales experimentos se asumía que los sentimientos se despertaban y que eran agradables o desagradables o de intensidad mayor o menor. En específico, Cantor menciona el método de los colores, en donde se ponían colores eh, similares y se veía cómo se reaccionaba ante uno u otro. Después se ponían otros que eran uno más similar al otro que se había puesto previamente y se veía de nuevamente esto que pasaba. Esto se ha hecho ampliamente y se han cambiado muchísimo los estímulos y se sigue haciendo este tipo de investigación. Eh, Se ha pasado a que los estímulos, ya más que ser colores o ser imágenes, pasen a ser situaciones de la vida cotidiana y también ha habido investigaciones de corte conductual desde el análisis tanto experimental del comportamiento como aplicado del comportamiento, las cuales han estudiado variables fisiológicas y las han relacionado con el tipo de estimulación específica.
Entonces podemos ver que a pesar de que esto se origina originalmente en, en el paradigma mentalista, en los marcos teóricos mentalistas, ha sido adoptado también en algunas ocasiones, no llamado como método de impresión por el análisis conductual. También estaba el método de expresión. Aquí el texto, más que ser ejemplificativo, es cómico, porque si pueden recordar la imagen que pone Cantor, pues la persona, y me voy a permitir tantito dejar de presentar, eh, la persona pues estaba puesta con todos estos elementos. Como podemos ver, había una gran cantidad de aparatos para poder medir la expresión de las reacciones afectivas nuevamente ante algunas estimulaciones específicas. Ya regresando a la presentación. eh, bueno, aquí se correlacionaban entre condiciones fisiológicas, tales como presión sanguínea, volumen sanguínea, respiración y estados de sentimientos llamados psíquicos. Nuevamente se aludía para ver cómo es que estas medidas fisiológicas se expresaban de acuerdo con sentimientos específicos eh, y se correlacionaban. Otras, algo importantísimo que nos menciona Cantor, nos ofrecen estos experimentos, es que ningún experimento puede ser mejor que las presuposiciones sobre las que se basa. Que esto, para los que estuvieron en el taller de argumentación y falacias, justo revisamos un poco de esto hace un rato y vimos cómo es que es necesario precisar nuestras proposiciones porque de estas se van a derivar las conclusiones que obtengamos de acuerdo con la evidencia de nuestro experimento. Y esto nos lo deja todavía más claro. Otras medidas que se ocuparon en el método de expresión fue la concentración del ion hidrógeno, el pH de la sangre, cambios en el metabolismo, variaciones en la actividad gastrointestinal, cambios en la secreción glandular y a la conductividad eléctrica de la piel. Eh, Todo esto se investigó desde el método de expresión, nuevamente, principalmente desde un enfoque mentalista, pero que podemos señalar cómo es que varían los sistemas reactivos afectivos en la presentación de ciertos estímulos que ya se precisaron en la otra parte del capítulo. Y finalmente, otro método que fue paradigmático en el estudio de las reacciones afectivas fueron las ulceraciones. Le puse solo ulceraciones y no ulceraciones gástricas porque no solo se investigaron y se menciona que no solo eran las gástricas, también podían ser laceraciones de la piel, de los labios, de la boca o de algún otro tipo, en cómo estas aparecían bajo patrones de respuesta mantenidos o sostenidos a lo largo del tiempo. Se menciona tanto el experimento de los monos ejecutivos como otro experimento con ratones, en donde por estimulación aversiva se veía que había cierto grado de ulceración, o también, y no cuando no había acceso a la comida o cuando había condiciones desfavorables, sino cuando se estimulaba en sistemas reactivos que producían una sobreactivación y que eso tenía como resultado la laceración. Eh, Esto se interpretó a la luz de reacciones psicosomáticas y otras que también se incluían aquí eran el asma, las alergias, el dolor por migraña, algún reumatismo, presión sanguínea alta y muchos otros. Eh, y bueno, puse aquí una imagen de un mono que busqué en internet, mono ejecutivo, no intentando buscar el experimento porque ya hay imágenes del experimento y seguramente los conocen. Cómo es que en ocasiones la variable que se estudiaba era el tiempo de estimulación. Y aquí dice, ya son las 6 y salgo a las 7. Qué chido. Bueno, em, todos estos experimentos para Cantor y bajo la luz de la ciencia de la psicología concluye que lo que debemos buscar es un sistema de reacción total o patrón de respuesta que opera en una interacción con una función de estímulo, más que especificar variaciones en la fisiología del organismo.
No estudiamos lo fisiológico, eso lo hacen los médicos, los biólogos, los fisiólogos. Eh, igual, sí, esperen, dejen reviso rápido el grupo. Eh, no se ha unido nadie más. Muchas gracias, José Juan, muchas gracias, Ingrid, por avisar que ya debe iniciar. Bueno, continúo. Entonces, debemos de buscar un sistema de reacción total o patrón de respuesta que tenga relación con la interacción de una función de estímulo. Y así podemos delimitar perdonen, el equipamiento de personalidad construido en una historia interconductual particular. Es decir, las series de sistemas reactivos afectivos que entran en juego ante estimulaciones específicas que se desarrollan en la historia ontogenética del organismo. Eh, sí, me escuché todo en revesiano, pero pues así decía en el capítulo. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nos ofrece el conocer la experimentación que se ha hecho, pero pues que si nosotros queremos hacer experimentaciones, más que centrarnos en la medición de variaciones fisiológicas, pues centrémonos en las variaciones del sistema de reacción afectivo total o patrones de respuesta afectivos totales ante funciones de estímulo específicas. Y ya último, como último tema en el capítulo de interacciones del sentimiento, nos ofrece una breve revisión de la teoría de James Lange, que originalmente esta teoría era sobre las emociones. Cantor la interpreta a la luz de verla como una teoría de los sentimientos y menciona estas cosas que puse en la diapositiva. Primera, que los cambios orgánicos son de gran importancia en la conducta de sentimiento. Si bien no estudiamos lo fisiológico, sí hay que ver las variaciones en los cambios orgánicos, pues éstas establecerán distinta reactividad afectiva de acuerdo con funciones de estímulo específicas. También es importante que veamos como una idea fallida considerar el estado mental como el factor primario en los sentimientos. Es decir, cómo se siente, cómo está, no es el factor primario. El factor primario es la interacción entre la función de estímulo y los sistemas reactivos afectivos que entran en juego después de esa función de estímulo y que traen primero o último sentido, alguna actualización en la efectividad del organismo. Y finalmente, que la conducta de sentimiento consiste de algo más que la respuesta de una persona. No es solo lo que vemos, también son todos esos sistemas reactivos que entran en juego cuando una función de estímulo los activa y debe de ser una interacción definida con objetos de estímulo nuevamente. Esto es muy importante porque la diferencia que hay entre la interconducta implícita y en las interacciones de sentimiento es que en las interacciones de sentimiento siempre está presente el objeto de estímulo. Y ya lo dirá Hussam más a detalle en unos minutos, la interconducta implícita depende de que este objeto de estímulo esté ausente. Y en la de sentimientos, al menos lo que se plantea en este capítulo y también en el Principios de Psicología, es que este objeto de estímulo siempre está presente. Eso sería todo. Te agradezco, Hussam, por permitirme tiempo de tu presentación. eh, y a todas y todos por prestar atención, por atender y por percibir. Bueno, sería todo de la presentación de interacciones de sentimiento. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden poner en el chat. Y si no, sería todo de mi parte. Eh, sí, te cedo el micrófono, amigo. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, colega. Pues igual vamos a dejar un par de minutitos para ver si alguien quiere comentar algo o rescatar alguna puntualidad de tu tema. Y ya, si no, pues vamos iniciando con el siguiente tema. Sí, Ah, ya mira. vemos tus animados. Ujú. José Juan, todo tuyo el micrófono.
Sí, gracias. No, nada más para comentar. Entonces, cuando estás hablando de que el objeto de estímulo es la base, ¿no? Para la interconducta de sentimiento. Pero Husam va a hablar ahorita sobre cuando no está presente, ¿verdad? El objeto de estímulo. Es decir, cuando es una representación que tenemos nada más. Sí, es Sí, como yo recuerdo las ratas que prometiste. No las, ves que las exhibiste en una ocasión, ¿no? Ese fue el objeto de sí, sí, estímulo, pero sí, en realidad ya no las tienes ahí, entonces, pues bueno, nada más la estoy recordando. Él va a hablar sobre eso, ¿verdad? Algo de la conducta implícita. Ok, sí, ok, para entonces, en un ratito más, ya estar ahí atento. claro que sí. Y va Rodrick. Hola, Rodrick. Buenas Oli. tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Este, yo nada más quería preguntarte, bueno, que si podías repetir otra vez lo que dijiste, amigo, lo de conducta implícita y como conducta de sentir o sentimiento, que era una se necesita el estímulo y otra no. ¿Cuál era? Sí, la interacción de sentimiento, la conducta afectiva, comportamiento afectivo, requiere que el objeto de estímulo esté presente en el campo, presente, presente. Y ahorita Husam lo va a detallar mejor. La conducta implícita, este objeto de estímulo está ausente. Entonces, en el momento en el que está presente y causa cambios en los sistemas reactivos afectivos, que los revisábamos a la sesión pasada, podemos decir que está en juego una interacción de sentimiento. Debe de estar presente el objeto de estímulo y esta variación en el... Claro que sí, José Juan. Y esta variación en los sistemas reactivos afectivos deben de estar ligados a una función de estímulo específica, que en ocasiones no es evidente, pero que si precisamos los conceptos, los elementos del campo, no los conceptos, los elementos que están en el campo, podemos encontrar la correspondencia e interdependencia entre la función de estímulo y la activación de los sistemas reactivos afectivos. Ok, muchas gracias. A ti, Dani, bueno, si no hay otra pregunta, otro comentario, pasaríamos a la siguiente parte de esta sesión. Pero si tienen alguno, lo pueden poner ahorita o despuesito. Ok, muy bien. Pues si me puedes hacer favor, Jerez, de poder Sí, compartir mi presentación, porque vamos a intentar hacer un pequeño speedrun de, del capítulo. Es un poco extenso, pero voy a intentar ser lo más breve y conciso posible para que se pueda entender a pesar de que eh, sea menos tiempo. se anda descargando, pero ya está. Sí, no te Pero preocupes. deja. Me lo pasaste en PDF, ¿verdad? Es correcto. Eh, ya lo tengo aquí. Sí, no te preocupes. Mientras cuéntenme qué les trajeron los Reyes Magos a todos los demás. Carbón. Carbón. Las- Lastimosamente a mí ya me toca hacer reyes. O No, afortunadamente. Ya tengo mis bendis y todo, no, no es cierto. interconducta de Reyes Magos. Maldición. Interconducta de Reyes Magos, así es. No sé, los demás que les trajeron. Chang. A mí mucha enfermedad. ¿Estás enfermo? Sí, nomás. Sí, te escucho un poquito más constipado. Espero que te mejores pronto.
Gracias. Ya, ya voy saliendo ya. Un paracetamol y quedé. Nos trajeron indirectamente ante esta bella presentación. Claro que sí, Stephanie. Claro que sí. Solo, solo hubo conductas implícitas sobre años anteriores. Mira cómo se nota que sí leyeron, me cae. Qué bello. Pues de antemano, una disculpa por lo poco estética que puede llegar a ser mis presentaciones. No soy muy, no tiendo mucho a adornarlas como mis otros colegas, pero espero que eso no llegue a ser impedimento para que la presentación del capítulo, pues, sea buena. Entonces, voy a iniciar, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de la conducta implícita. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que me pudieran, pues, comentar a alguno de ustedes qué es lo que entendió por conducta implícita, de manera general. Eric, Aquella conducta que no necesita del objeto de estímulo directamente, sino que a través de otro objeto de estímulo sustituto se presenta la interacción. la siguiente, por favor, Jared. Perfecto, pues miren, el orden de todo esto va a consistir de lo siguiente. Vamos a detallar acerca de lo que es la interconducta implícita, vamos a ver acerca de la interconducta independiente y la subordinada y los tipos de interacciones implícitas para finalizar con las diferencias individuales, ¿de acuerdo? Ahorita ya pues sacamos el primer tema, ¿no? De la pregunta de qué es la conducta implícita y ya nos respondieron de manera muy precisa de este lado. Entonces, por favor, la siguiente, Jared. Gracias. Tal cual, ¿no? Como nos mencionaba, y diciéndolo incluso de una manera quizás más resumida, podríamos decir que la interconducta implícita es la interacción que un individuo puede llevar a cabo en relación a un objeto de estímulo sin que éste esté presente, ¿no? Y aquí pues les adjunto unos pequeños conceptos clave o algunos términos clave que nos pueden ayudar para digerir un poquito mejor esta idea. El primero es el de desligamiento. Ya lo iremos quizás desarrollando un poquito más, aunque pueda llegar a ser un término más ribesiano que kantoriano. Y el segundo es el de actuar como si. Eh, Sugiero que pongan también como más atención a este segundo término, porque es el que nos va a ayudar más a entender todo esto, porque básicamente gira en torno a ese concepto clave, ¿no? Y aquí, pues, Eric nos había mencionado algo importante, ¿no? De cómo es que se daba esta interacción. Porque lo primero que nos dice, tal cual, es que uno es capaz de interactuar con un objeto de estímulo sin que éste esté presente, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se hace, no? Ahorita Eric nos mencionó, tal cual, que se hace por medio de un estímulo sustituto. ¿Alguien nos podría ayudar a desarrollar un poco más esa lógica de qué es un estímulo sustituto? ¿Cómo es que funciona ese asunto? ¿Cómo es que eso ayuda a la conducta implícita? Platíquenme un poquito. Raúl, por favor. Sí, bueno, lo que yo entendí más o menos es que, pues básicamente, como su nombre lo dice, los estímulos sustitutos son aquellos a los que vamos a reaccionar como si estuviéramos ante la presencia del estímulo, pues estamos reaccionando al estímulo sustituto como si fuera otro estímulo, que ese sería el estímulo original. No sé qué, creo que principalmente podrían ser, no sé, por ejemplo, palabras, bueno, pues sí, el diálogo que no sé, ahorita si yo digo pelota, pues a lo mejor todos van a recordar la palabra se van a imaginar entre comillas, ¿no? La pelota y pues van a reaccionar como si lo tuvieran enfrente.
Excelente. Muchísimas gracias, Raúl. La siguiente, por favor. Tal cual. Algo que también vamos a tener que aterrizar mucho es justamente esta lógica, ¿no? Y es que para que exista una interacción implícita, tienen que existir dos tipos de objetos de estímulo. ¿Por qué? Porque una interconducta implícita no sale de la nada. No es como que espontánea, no es que se origine de simplemente porque sí, ni nada por el estilo, sino que Cantor lo que nos comenta es que toda interacción de tipo implícita, pues al final parte de cosas que ya existen, ¿no? Nos habla nos habla mucho, sobre todo, por ejemplo, de las creaciones, ¿no? O de inventar cosas, ¿no? ¿Cómo es que las creaciones o los inventos o las cosas que se desarrollan normalmente, pues no parten de la nada, ¿no? De una inspiración divina ni nada por el estilo, sino que parten justamente de cosas que ya existen en nuestra realidad. Pone un ejemplo de las sirenas, ¿no? Y las sirenas, pues tal cual, a pesar de que sea un invento o una creación de alguien, pues finalmente es una combinación o una unión entre dos cosas que ya conocemos, ¿no? Como lo es una mujer y un pez, ¿no? Eh, y al juntar ciertas propiedades de estos, pues nos da como resultado una mujer con cola de pescado, ¿no? Que es una sirena. Y así podemos irnos incluso a cosas todavía más científicas, ¿no? Como por ejemplo la propia psicología y las teorías que la rodean. La teoría de la conducta de Rives, pues al final no es una teoría que haya salido tampoco de la nada, ¿no? Sino que al final es algo que tiene como punto de referencia, pues la teoría interconductual de Cantor, los otros modelos conductistas, porque al final también hace ciertas reinterpretaciones y ciertos reordenamientos, etcétera, e inclusive, ¿no? La propia teoría de Cantor, pues también ya parte de antecedentes que existen, ¿no? Como lo es el naturalismo aristotélico, entre otras cosas, y así podemos irnos, ¿no? Entonces, podemos ver en principio que todo depende de cosas que ya están sustentadas o están cimentadas en nuestra realidad. Y en el caso de la interconducta implícita, pues es lo mismo. Necesitamos de dos tipos de estímulos. El primero es el estímulo sustituto y el otro es el estímulo de ajuste. El estímulo sustituto se refiere justo a ese estímulo con el que vamos a interactuar y que nos va a permitir, digamos así, de forma indirecta, interactuar con otro estímulo, que es el estímulo de ajuste. Supongamos lo siguiente, ¿no? Como había mencionado Raúl, nosotros podríamos en una situación tal cual estar interactuando con una pelota, ¿no? Y en tanto tengamos físicamente la pelota, pues nosotros podemos interactuar directamente, ¿no? De manera física. Eso es básicamente el tener un estímulo de ajuste. Es el estímulo al cual nos ajustamos para interactuar. Y es el que está presente en este caso. Sin embargo, si de repente no tenemos la pelota en este plano físico, en este escenario, en este campo concreto, para poder interactuar con esa pelota, tendríamos que recurrir a un estímulo sustituto, como lo es justo, por ejemplo, la palabra pelota, ¿no? Y decir, oye, ¿te acuerdas de esa pelota que te regalé tal día y que te gustó mucho? Y yo podría decir, ah, sí, fíjate, y rebotaba un montón y que quién sabe qué, ¿no? Y hacer como que la estoy botando y todo esto. Y fíjense justo cómo es que el lenguaje en este caso está sirviendo de estímulo sustituto para yo ajustarme a la pelota, que es mi estímulo de ajuste original, ¿no? Y a partir de ello puedo hacer justo como si tuviera la pelota en este momento, ¿no? Como si la estuviera botando, como si me estuviera ajustando si estuviera físicamente conmigo.
No sé si hasta ahorita tengan algún comentario o alguna duda al respecto. Uy, le escucho a alguien cortado, pero bueno. Bueno, yo me escucho. Te escuchas un poquito cortado. Ay, voy a hacer una pregunta. De acuerdo. Con el estímulo de ajuste es necesario algo tangible, físico, etcétera. Sí, sí, cuando nos referimos al estímulo de ajuste, nos referimos tal cual al estímulo con el que vamos a interactuar directamente, ¿no? O el estímulo al cual realmente se está ajustando nuestra conducta. En este caso, los estímulos sustitutos no nos ajustamos directamente a ellos, sino que nos ajustamos en relación a lo que representan o a lo que simbolizan respecto a el estímulo de ajuste, el estímulo con el que realmente, digámoslo así, queremos interactuar, ¿no? Como en este caso, el estímulo sustituto siendo las verbalizaciones de decir pelota y todo esto, lo que estaríamos haciendo al final es interactuar de manera indirecta con otro estímulo, que es en este caso una pelota. Y a partir de eso, nosotros nos ajustamos al estímulo original, por decirlo de esta manera, sin que este estímulo original esté presente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, un estímulo de ajuste siempre va a ser físico y y un estímulo sustituto siempre también va a ser físico. La diferencia es que el estímulo sustituto va a estar presente y el estímulo de ajuste no, cuando se trata de interacciones implícitas, ¿no? Si no es una interacción implícita, entonces el estímulo de ajuste va a estar presente. No hay nada implícito que hacer, ¿no? Porque ahí directamente entras en contacto con el estímulo. La siguiente, por favor. Aquí me tomé un poco la libertad de intentar hacer un pequeño esbozo de cómo se manejaría un poco esa lógica, ¿no? En este caso, pues no sé si se alcance a ver muy bien, pero tenemos lo que vendrían siendo dos segmentos conductuales, ¿no? En el primer segmento, que está en la parte izquierda, estaríamos viendo la interacción que uno puede llegar a tener con el estímulo sustituto, ¿no? Y la flechita que está punteada, que nos lleva hacia el otro segmento de conducta, lo que está haciendo es establecer esa vinculación entre ese objeto de estímulo sustituto con el objeto de estímulo de ajuste, ¿no? Que al final estar conectando uno con otro implica que también estamos conectando el segmento de interacción eh, que se está implicitando, ¿no? O que no está directamente. Por eso es que aquí lo que estamos viendo son dos segmentos, solo que uno es el que está, digámoslo así, presente o el que está físico, y el otro que es el que está punteado, pues es el con el que estamos interactuando de manera implícita. No sé si esta representación ayuda a lo mejor un poco a que quede un poquito más claro, que se pueda entender más, pero considero que es una forma que puede ayudar a establecer un poco esta lógica al respecto. La siguiente, por favor.
Ahora, Cantor nos habla justamente de que hay dos tipos de interconducta implícita. La primera que es la independiente y la otra que es la subordinada, ¿no? Para esto, pues, lo podemos identificar de la siguiente manera. Y es que las interacciones implícitas que son independientes son interacciones que no requieren de un ajuste efectivo. Es decir, que simplemente, digámoslo en estos términos, pasan dentro de nosotros mismos o pasan en nosotros mismos, pero no requieren específicamente modificar al ambiente, ¿no? O modificar al objeto de estímulo con el que estamos interactuando. Y por otro lado está la interconducta implícita, la cual nos habla que es todo lo contrario. Son interacciones que forman parte de un ajuste efectivo y de alguna manera también sirven como una suerte de conducta preparatoria, porque es donde, digámoslo así también, empezamos a encontrar esta correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos, o lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? En tanto pensamos, hacemos. Por ponerlo en ejemplos quizás un poquito más banales. Pero aquí ya nos habla justo de que las interacciones subordinadas ya implican una manipulación del ambiente, una alteración más física en este sentido, ¿no? Al objeto de estímulo. Eh, Me gustaría, por ejemplo, que a partir de estas primeras definiciones me pudieran dar algunos ejemplos de qué se les ocurre que podrían ser interconductas implícitas de tipo independiente o las que son de tipo subordinadas. Eric, adelante. Yo tenía una duda que si el objeto, bueno, perdón, si el estímulo de ajuste podría decirse que es el estímulo original al cual se sustituye, es decir, que se transforma en estímulo sustituto para hacer una interconducta implícita. Otra vez, perdón, no entendí muy bien tu pregunta. Sí, que si primero necesitamos el estímulo de ajuste para interactuar con el objeto físico y posteriormente ese estímulo de ajuste se podría decir que se convierte en el estímulo sustituto al ponerle una palabra con la cual podemos interactuar y ya se convertiría en interconducta implícita. Uf, siento un poco enrevesada la pregunta, no la termino de entender, pero a ver, intentaré responderla. El, Como habíamos mencionado, el estímulo de ajuste es el estímulo con el que interactuamos físicamente. Entonces, eh, lo que puede pasar, justo como incluso habían mencionado de este lado, ¿quién era? Leonardo, ¿no? Es un aprendizaje asociativo, en donde lo que llegamos a hacer muchas veces es establecer relaciones entre incluso distintos objetos de estímulo. Y aquí, para lo que es la conducta implícita, pues esa asociación es como bastante evidente, ¿no? El terminar estableciendo la asociación entre pelota, la palabra pelota y el objeto físico pelota, ¿no? Y entonces, en tanto a partir de esto yo pueda interactuar con la pelota sin que esté físicamente, pues sí, este estímulo que también podría ser de ajuste, un estímulo ajustivo, puede llegar a convertirse en un estímulo sustituto, en tanto pues genere esta relación directa con otro estímulo, ¿no? No sé si a eso te referías. Sí, gracias. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda o guste poner un ejemplo respecto a lo que son las interconductas implícitas de tipo independiente o las interconductas implícitas subordinadas.
Ok. La siguiente, por favor, entonces. Creo alzó la mano David. Perdón, no lo vi. David, por favor, adelante. Yo tengo una duda. En el texto, cuando hablan de conducta subordinada, pone ejemplo de un arquitecto cuando da una indicación de hacer unos planos y menciona que Ujú. aparte de planeación, de ejemplificar o incluso de dibujar, pues es una conducta subordinada porque ya, bueno, ahí mencionaba que la planeación en sí es la conducta subordinada, pero ya la ejecutiva pues se hace de dibujo. Mi duda es, ¿hasta qué punto marcamos la diferencia entre una y otra? ¿O dónde se marcaría completamente el parteaguas de ya es implícita a, pues, explícita, por decir de esta forma? Es es una muy buena pregunta. Fíjate que lo que pasa con la conducta implícita no es muy diferente, por decirlo de esta manera, a lo que pasa con las alteraciones afectivas, ¿no? O las conductas de sentimiento que Jared había explicado durante esta sesión y la sesión pasada. Y es que justamente lo que llega a suceder es que cuando hablamos igualmente de interconducta implícita, estamos hablando de una interacción que no está modificando ninguna variable, nada del contexto en el que se está llevando una interacción. Es decir, no está alterando al objeto de estímulo como tal, no está alterando ninguna de las otras condiciones, no está haciendo como tal nada, no está generando efectos. Ahí es donde podemos identificar a la interconducta implícita. Por ejemplo, en este caso que propone Cantor del arquitecto que empieza a analizar y empieza a hacer los planos y todo esto, eso es interconducta implícita, en tanto todas esas actividades como tal no están realmente causando una alteración en el contexto, no están modificando el ambiente de ninguna manera en respecto a lo que se le está pidiendo, ¿no? Porque le están pidiendo, por ejemplo, construir un edificio. El hacer las planeaciones, el analizar las medidas, el desarrollar un presupuesto, como tal, eso todavía no está alterando. Pero ya cuando llevas a cabo el acto de empezar la construcción con base en todo ese análisis, en todo ese desarrollo de presupuesto, en toda esa planeación y todo eso que se estuvo realizando, ahí ya estás causando efectos, ahí ya estás alterando, ¿no? Entonces, justamente por eso se considera interconducta subordinada, porque es una interconducta que de alguna manera te prepara o sí, está preparando para realizar cambios efectivos, ¿no? A diferencia de la conducta implícita independiente, en donde se da sin más, pero no implica que necesariamente tenga que haber un efecto. No sé si me doy a entender con esto. Sí. Excelente. Muy bien, entonces la siguiente, por favor. Ahora sí, aquí sí va a ser imperativo que participen, ¿no? Creo que está todavía un poco más sencillo de revisar. Lo que les puse aquí son algunos verbos que denotan acciones, ¿no? Que generalmente están relacionadas con conductas implícitas, ¿no? O incluso podríamos decirlo en términos más coloquiales, procesos mentales. Y aquí la idea es que ustedes me digan cuáles consideran que forman parte de las conductas implícitas independientes y cuáles creen que pueden llegar a ser subordinadas. Entonces me gustaría que las lean, que las reflexionen y que puedan participar y me vayan diciendo sus interpretaciones al respecto. Sí, Dani, por favor. Ya, Perdona, te escuchas muy cortado. ah, espérame.
Bueno, si no participan, voy a tener que seleccionarlos al azar. Papá, alguien que no haya participado. Mira, Ingrid, adelante. Bueno, yo considero, incluso Cantor lo señala en el capítulo, que soñar, meditar y tener reminiscencias son conductas implícitas independientes, puesto que no requieren de un ajuste efectivo, ¿no? Y, por ejemplo, las acciones de planear, crear, eh, ¿cuál otra? Los juicios, sí, sí sí los haces respecto a Claro. algo. Entonces tienes que tener otras consideraciones para dichas conductas implícitas. Ok, muchísimas gracias, Ingrid. Ok, aquí ya nos aportaron más cosas. Soñar, implícita independiente, subordinadas, planear, analizar, crear, independiente, soñar, imaginar, meditar, independientes, planear, reflexionar, crear. Ok, vale. Pues realmente creo que le agarraron bastante bien el callo a esta parte. Creo que es en general relativamente sencillo. Y salvo algunos ordenamientos que pusieron, creo que todos están en el mismo canal, ¿no? Soñar tal cual es una interacción independiente, porque puedes soñar y no necesariamente tiene que haber un efecto al respecto. Sí lo puede haber, que es algo que también Cantor menciona, que no es que sean completamente independientes y no haya ningún efecto posterior. Puede llegar a verlo, esa es como la diferencia, pero no es, digámoslo así, obligatorio. ¿No? No es una condición para que se dé. Puedes soñar ¿Podrías y dar un simplemente ejemplo? se queda ahí. Perdón, Sí, no te preocupes. ¿De qué? justo de cuando soñar puede volverse subordinado. Por ejemplo, esta es una situación muy chistosa. Me ha llegado a pasar, no sé si a algunos de ustedes les haya pasado, ¿no? Ya sea que lo hayan vivido tal cual o que se los hayan hecho, ¿no? Esta situación donde, por ejemplo, mi expareja en algún momento me reclamó porque soñó que yo le había dicho de groserías por mensaje. Y ella creyó que eso realmente había pasado, ¿no? Y entonces se despertó súper enojada y me habló por teléfono diciéndome por qué es que había pasado todo eso y que cómo me atrevía y tal. Y ya cuando revisó los mensajes, se dio cuenta de que realmente esa conversación no había existido, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues soñar fue una conducta implícita que sí de alguna manera conllevó a que hubiera un efecto, ¿no? A que interactuara conmigo, ¿no? Y que llevara a cabo un ajuste en concreto. O incluso, ¿no? Lo que habitualmente se llegan a conocer como sueños proféticos, ¿no? De que no, es que recibí un mensaje de Dios en mis sueños, de que tengo que elaborar un arca, ¿no? El arca de Noé, por ejemplo, que parte un poco de eso. O de, en mi sueño, algo me dijo que tengo que realizar tal cosa y por lo tanto, ahora que estoy despierto, lo voy a hacer. Esos son algunos ejemplos justamente de interconductas implícitas eh, que pueden pasar de ser independientes a llegar a ser subordinadas. No sé si con esos ejemplos queda más claro al respecto. Sí, mucho más claro, gracias. ¿No hay de qué? Eh, habían levantado algunas manos, no sé si todavía quieran participar, los escucho.
Eric y luego María Ángel. Adelante. Ah, ahorita con el ejemplo de soñar, creo que igual con todos los demás verbos que son actos, no importa que sean independientes, cualquier independiente se puede convertir en subordinado, ¿no? O sea, no necesariamente, pero sí existe esa posibilidad. Claro, puede existir la posibilidad, sin embargo, digámoslo así, bajo la lógica de Cantor, hay unos que son más probables que otros, ¿no? Y hay otros que directamente solamente puedes saber que están sucediendo en tanto realizas acciones para ello, ¿no? Como el hecho de crear, ¿no? O sea, el crear pues no solamente necesita que haya una conducta implícita donde tú estés creando a partir de estímulos sustitutos y desde tu pensamiento, digámoslo de manera coloquial, etcétera, sino que el crear implica o necesariamente que esa creación conlleve un efecto, ¿no? El efecto de crear, de transformar algo. Y lo mismo, por ejemplo, con analizar o predecir, o incluso los juicios, ¿no? Cuando una persona dice, ay, esa persona se ve muy arrogante o muy mamila, ¿no? O lo que sea. Y entonces, a partir de ese juicio, pues tú terminas llevando a cabo ciertas conductas. A lo mejor directamente de que lo tratas mal o de que haces caso omiso a lo que dice o que te pones, digámoslo así, a la defensiva. Es decir, eso también implica eh, ciertas conductas efectivas, ¿no? Necesariamente. Y María Ángel había levantado la mano. No sé si todavía quieras participar, perdón. Sí, pero de hecho iba a hacer exactamente la misma pregunta, que todos los ejemplos dados a priori tipo se pueden categorizar en independientes o subordinadas, pero pues dependiendo del ambiente y del contexto, una puede pasar a la otra. Básicamente era la misma pregunta del compañero, pero ya quedó claro. Muchas gracias. No, no hay de qué. Sí, es decir, las que son independientes pueden llegar a ser subordinadas, pero no es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, reminiscencia, que es banalmente llamado recordar cosas pasadas, pues tú perfectamente puedes recordar cosas pasadas sin necesidad de hacer algo en relación a eso, ¿no? Puedes simplemente estarlo recordando por placer y ya, y no pasa más allá de que simplemente te quedas inmóvil pensando en cosas y poco más, ¿no? Pero los que sí son subordinados, digámoslo así de manera pura, pues sí implican ciertos cambios en el ambiente, ciertos efectos. Entonces, por eso también es importante como establecer cierta distinción al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, por ejemplo, aquí, este es igual otro ejercicio al Luego respecto, ¿no? hay alguien con la mano levantada, amigo. Ay, gracias por avisarme. Adelante, José. Hola, hola, José. Ya iba a seguir ya aquí iba a fluir, pero de pronto dijiste algo, lo último. Si yo recuerdo algo por placer, el hecho de recordar algo y que me cause un placer, eso de buscar el placer, o sea, a través de un recuerdo, ¿no implicaría ya ahí perdón, una finalidad, bueno, una efectividad, digamos? Ay, perdón, creo que estaba silenciado. Pues no necesariamente en el aspecto de que, pues como habíamos visto en la sesión anterior también, pues podríamos decir que incluso el placer, en este caso, pues es parte de ciertas interconductas de sentimiento, ¿no? O alteraciones afectivas de nuestro comportamiento. Entonces, pues como tal, no hay exactamente un efecto. Hay modificaciones, hay ajustes biológicos que nos hacen sentir
ese placer, pero en tanto justo esa interacción no modifique lo que hay fuera, entonces no hay realmente una conducta efectiva. No sé si me explico. Sí, o sea que mientras sea intraorgánico, como menciona por ahí Cantor, entonces no estoy modificando el ambiente, ¿no? Y creo que tú lo comentabas también la sesión pasada. Si no hay una modificación del ambiente, entonces no hay efectividad, ¿no? Exacto, justamente así. Ok. Sí, está bien. Va que va. Bueno, aquí por ejemplo hay otras dos ilustraciones, ¿no? Hay dos personas jugando ajedrez y hay una persona que se está viendo fijamente al espejo. ¿Ustedes cuál dirían? ¿En cuál de estas dos situaciones consideran que se estaría llevando una conducta subordinada de tipo implícita y una conducta independiente? Bueno, en la del espejo sería independiente y en la del juego de ajedrez sería subordinada. Ok, a ver, justifique su respuesta. Bueno, porque en la percepción ahí, en la autopercepción en el espejo, puede que al final no lleve a ningún efecto, pues eso depende de por qué se esté mirando en el espejo. Pero creo que el partido de ajedrez sí es claramente subordinada porque están, están como en una acción en vivo, o sea, van a pasar cosas, sea lo que sea que estén pensando, van a seguir moviendo piezas. No sé si está bien dicho, Excel. pero así es como lo veo. No, no te preocupes. Excelente, muchísimas gracias. Y aquí ya nos dieron otras respuestas al respecto, ¿no? Y tal cual, todos están correctos en las respuestas que dieron. Justamente, y si el espejo se rompe, ya sería subordinada, pues depende de qué es lo que rompa el espejo, ¿no? Por ejemplo, si lo que está sucediendo es que la persona se está viendo al espejo y se está diciendo que está feo y que quién sabe qué, y luego procede a lanzarle algo y romperlo para ya no verse, pues ahí sí a lo mejor ya pasaría de ser independiente a ser subordinado, ¿no? Sin embargo, en tanto, bueno, si lo rompe con la mente, híjole, eh, podrían ser otras explicaciones posibles, ¿no? Pero no necesariamente eso. Pero creo que vamos entendiendo la lógica, ¿no? Y me gusta mucho sobre todo estos ejemplos, porque en concreto, ¿no? En la parte de el juego de ajedrez, podríamos decir incluso que se llevan a cabo con conductas implícitas subordinadas, porque al final están causando efectos, como habían mencionado, ¿no? ¿Cómo sé que el otro está eh, creando una estrategia para ganarme? Pues porque está moviendo las piezas y no las está moviendo este, de manera contextual, digámoslo así, o así sin más, ¿no? Sino que las está moviendo de una manera determinada que tienen cierto sentido, ¿no? Ahí podemos decir, sé que esa persona está pensando o está reflexionando o está planeando una estrategia o está resolviendo este problema de ajedrez, en tanto empieza a generar cambios justamente en el tablero y viceversa, ¿no? La otra persona puede saber que también yo estoy reflexionando, que estoy analizando o que estoy planeando una estrategia contra él, pues en tanto las acciones al respecto, pues se están haciendo visibles, ¿no? Se está causando el efecto. Y eso, pues, es conducta implícita, ¿no? El prevenir, el predecir, el crear estrategias, porque estás haciendo como si la otra persona ya hubiera movido, ¿no? O como si supieras que la otra persona quiere hacer tal acción en el juego. No está pasando todavía, pero tú estás jugando o estás interactuando como si eso fuera a pasar. Estás interactuando con estímulos sustitutos que te permiten acceder a un estímulo de ajuste. No sé si puesto incluso de esta manera les ayuda a entender un poco más esta lógica. O si tienen alguna duda, pues también díganme. La siguiente, por favor.
Muy bien. Pues aquí ya Cantor nos empieza a hablar concretamente de distintos tipos de interconducta implícita, ¿no? Nos empieza a desarrollar más concretamente qué acciones se pueden llevar a cabo a partir de este tipo de interconducta. Y una de ellas son las interacciones revividas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal cual, ¿no? Como nos dice, a partir de las interconductas implícitas podemos ser capaces de revivir interacciones pasadas, ¿no? Y esas interacciones pasadas incluso pueden llegar a generar alteraciones en nuestro sentir, ¿no? En nuestra conducta de sentimiento, las alteraciones afectivas. Y creo que podemos incluso verlo desde, desde esta imagen, ¿no? Donde la persona podemos ver que está recordando, ¿no? El momento donde la agredieron físicamente sus papás con un cinturón y a lo mejor esa interacción se llevó a cabo a partir de que llegó a ver un cinturón, por ejemplo, ¿no? Estaba en su casa y de repente vio el cinturón colgado, que a lo mejor se parece, ¿no? Al cinturón que utilizaba su papá, y a partir de ese objeto de estímulo sustituye justamente la interacción vivida de la agresión física, ¿no? No sé si me doy a entender y no sé si les queda claro al respecto. Y en caso de que sí, pues me gustaría que alguno me pudiera poner un ejemplo de alguna interacción revivida. José, por favor. Sí, precisamente hace rato, ves que cuando estaba Jared estábamos comentando eso, ¿no? Bueno, estaba comentando yo de qué pasa cuando tú estás recordando, ¿no? Y no tenemos el objeto de estímulo frente a nosotros. Y como en el caso del cinturón lo estoy yo recordando, o alguna cosa, bueno, no necesariamente, pero tú dijiste ahorita, ¿no? A lo mejor vi un cinturón, pero no necesariamente tienes que ver el cinturón, ¿no? Simplemente lo puedes recordar así y en ese momento ya hay una interacción revivida, ¿no? Bueno, como ejemplo, no sé, una mala calificación, ¿no? Ahorita que estoy aquí, no sé por qué de pronto me recuerdo una mala calificación que haya yo tenido, alguna materia que me ha ido mal y me pone triste, ¿no? Digamos, ¿no? O me da ira porque digo, ay, ¿cómo no pasé esa materia? ¿No? No es que tenga yo el objeto de estímulo frente a mí, que en este caso no es el momento en que me entregaron mi calificación, sino más bien estoy recordando, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, bueno, yo puedo estar recordando, pero no necesariamente tengo que tener algo que me recuerde eso. Sí, bueno, un objeto de estímulo que me recuerde eso, sino simplemente podría estarlo recordando, no sé, por cualquier otra cosa o me vendría así, no sé. Siempre debe haber un objeto de estímulo que te genere ese recuerdo. Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta es que sí. Muchas veces hay objetos sustitutivos, u objetos sustitutos más bien, que nos provocan interactuar con otros estímulos de ajuste sin que realmente nosotros ubiquemos esa asociación. La doctora María de Jesús Proyan, en un congreso hace poco, hizo una ejemplificación muy interesante que creo que va muy acorde a este tipo de situaciones. Lo que llegó a decir es, cuando tú estés a punto de realizar algo, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, me imagino que sí. Que, por ejemplo, ustedes quieren ir a una habitación a, a recoger un objeto, ¿no? O van por una cosa. Y una vez que ya llegan a la habitación, no se acuerdan a qué iban. Y se quedan como de, ah, chis, pues a qué venía yo ahorita, qué es lo que estaba por hacer, ¿no? Y lo que ella nos dice justamente es que cuando nos sucedan ese tipo de cosas, la solución es volver sobre nuestros pasos. Es decir, repetir exactamente la misma acción que estábamos haciendo hasta llegar a ese punto, porque todos los estímulos y todo el proceso que llevamos a cabo
está relacionado con esa acción que estábamos por hacer. Entonces, al hacerlo, nosotros vamos a volver a entrar en contacto justamente con esa interacción que estábamos por llevar a cabo. Y eso es básicamente lo que pasa, por ejemplo, en esta situación. Tú probablemente, al pensar en las calificaciones, en reprobar una materia o incluso en dar ese tipo de ejemplos, pues hubo algo. A lo mejor no sabes ni siquiera qué, ¿no? Porque normalmente no sabemos qué es lo que nos evoca realizar cierto tipo de interacciones. Pero sí hay algún estímulo sustituto que evoque, digámoslo así, o que esté relacionado a este tipo de interacciones. Siempre lo hay. No nos damos cuenta de que es cierto tipo de estímulo, pero siempre está presente. No sé si tengan algún comentario o alguna otra duda. Juan, adelante. Sí, sobre ese tipo de estímulo sustituto que dices, se me hace muy interesante porque incluso, bueno, pues el mero hecho de recordar, pues ahí se queda, no es intraorgánico, pero el que tú generes una conducta de otro tipo, o sea, por ejemplo, en el caso de que tienes aquí, ¿no? Que recuerda el cinturón. Y bueno, ya el hecho de agarrarse, tomarse la cabeza, ya implica, ¿no? Una conducta efectiva, pero puede ir más allá, ¿no? Puede incluso, no sé, una persona puede volverse agresiva o decirte alguna palabra, no sé, ¿no? Porque está recordando precisamente eso, ¿no? Y ya sería otro como un siguiente paso del proceso, ¿no? Pues en tanto el agarrarse a la cabeza sí genere alteraciones en el contexto en el que está, sí se podría considerar eh, efectiva, ¿no? Causar efecto. Porque algo que creo que es importante aquí puntualizar, por ejemplo, es que el movimiento corporal, por ejemplo, por sí mismo, no necesariamente implica conducta efectiva, ni causar alteraciones en el ambiente. Por ejemplo, yo podría estar tarareando una canción y estar moviendo la mano, a lo mejor intentando seguir el compás, y eso no quiere decir que esté siendo efectivo. Es afectivo, de hecho, es implícito, ¿no? Porque esto que estoy haciendo no está causando ninguna modificación en el resto de mi entorno, de mi contexto, ni del objeto de estímulo con el que pueda estar interactuando. Si esto que hago causa una modificación en las condiciones en las que me encuentro interactuando, ahí podría considerarse una interacción efectiva. Pero en tanto esto que estoy haciendo no haga nada, no cambie absolutamente nada, no lo es, ¿no? Entonces creo que es importante puntualizarlo para que todos lo puedan tener en cuenta. Dani, por favor. ¿Me sigo escuchando cortado o no? ¿Se escucha o no se escucha? Creo que no. Y sí se escucha. Ah, bueno, gracias. Este, yo que estaba usando un poquito ya los conceptos. eh, Podríamos decir ahorita con el ejemplo de lo del cinturón. Eh, Supongamos que entonces llega el padre de la personita que está llorando y así llega a la casa y empieza a gritar así de que, y de que no sé, todo está igual en esta casa y nadie hace nada y así. Entonces esta personita comienza a llorar. Se puede decir que entonces, bueno, empieza a llorar y digamos que recuerda que cuando su padre se pone así, eh, siempre le pegaba con un cinturón, pongamos. Entonces, digamos que los gritos del papá y las acciones que él está haciendo, como quizá azotar la puerta o algo así, son los estímulos sustitutos. ¿Se podría decir que es así? Que hacen que recuerde a la niña el cinturón. Interesante pregunta. Eh, la pregunta es, bueno, la respuesta como buen psicólogo podría ser depende. Depende. Tendría que haber una
quizás una descripción, una delimitación más concreta, porque habría que ver realmente cuál es el estímulo sustituto, ¿no? Mm. Porque ahí, por ejemplo, lo que pareciera decir es que en realidad la conducta del padre está causando efecto, ¿no? Este, en esta persona y que justo esa interacción es la que está provocando la interconducta del sentimiento. A lo mejor lo que podríamos decir es que un estímulo sustituto sea el estado sentimental en el que te encuentras y que ese propio estado sentimental digas, ah, pues es que me siento como cuando él me Mm, pegaba, ¿no? O me ajá. siento exactamente igual como cuando pasaba eso, ¿no? Porque ahorita es, pareciera ser realmente que las reacciones Ujú. y todo esto pues están pasando con el estímulo de ajuste presente, ¿no? Pero ya si lo intentamos como desarrollar un poquito más y lo vemos desde esa perspectiva, cuando decimos, no, pues es que me estoy sintiendo como cuando eh, mi papá me pegaba o cosas por el estilo, ahí sí, ¿no? A lo mejor el Ah, ya estímulo entendí. sustituto propio sería el sentimiento, la emoción que tú estás experimentando, el que te lleva justo a interactuar con ese estímulo que no está presente, ¿no? Los cinturonazos no están presentes, pero estás interactuando como si a partir de las emociones que estás sintiendo. No sé si tienen Mm. alguna duda, quieren hacer alguna otro comentario. ¿Nada? Ok. Entonces, vamos a continuar para que se nos haga más rápido esto. También tenemos las interacciones de continuación, ¿no? Aquí Cantor es muy explícito, nos dice que básicamente algo que se puede llevar a cabo es interactuar con un estímulo ajustivo, ¿no? Con el estímulo de ajuste. Estamos interactuando con él de una manera en concreto. Y una vez que ese estímulo de ajuste se va, a pesar de que ya no se encuentre presente, podemos seguir interactuando exactamente igual como si estuviera ahí, ¿no? Aquí puse una imagen del Joker, pero que no tiene nada que ver con el contexto de esa escena, ¿no? Sino esto es nada más para ejemplificar una situación. Supongamos, por ejemplo, que ustedes están con un amigo, ¿no? Y mientras están con un amigo, ese amigo les cuenta un chiste buenísimo y se mueren de la risa, ¿no? Y no dejan de reírse. Y ya llega un punto en el que su amigo le dice, bueno, pues ya me tengo que ir, cuídate mucho, se despiden. Pero a pesar de que él ya se despidió, en ese momento tú todavía sigues riéndote y no puedes parar de reír, aunque ya ni siquiera esté el chiste presente porque no te lo está contando y no está ni siquiera tu amigo para recordártelo, ni contártelo, ni nada. Simplemente estás ahí riendo, riendo y riendo. Esa es una interacción de continuación, donde implícitamente estás interactuando todavía con ese objeto de estímulo, pero ese objeto de estímulo, como si todavía permaneciera ahí, pero ese objeto de estímulo ya fue retirado, ¿no? O ya está ausente, digámoslo de esa manera. No sé si alguno quisiera complementar esta definición con algún ejemplo. Ándale, con los chistes Eh, propios, ¿no? También. Juan, por favor. Oye, a mí me pasa eso mucho, de eso de los chistes, que no puedo, cuentan el chiste y igual, ¿no? Después como que otra vez lo vuelvo, no termina, ¿no? No termina. Aquí me ha pasado, luego con lo que dice Jared, sigo, ¿no? Riéndome. Pero bueno, un ejemplo podría ser una clase también, ¿no? O sea, por ejemplo, terminamos esta sesión y ya terminó, ¿no? Y de pronto yo sigo recordando, por ejemplo, lo que estás diciendo. Entonces, y sigo, pues ahí viendo, poniendo, etcétera. Ese sería de continuación, ¿verdad?
Otra vez, ¿cuál sería tu conducta? Sí, mi conducta es que una vez que termine yo la sesión aquí en Zoom, yo sigo pensando en, por ejemplo, en algo que tú dijiste, ¿no? Esta interacción, ¿no? De continuación. Entonces sigo pensando en ella, aunque ya terminó la sesión, ya apagué incluso Zoom, la máquina ya está todo apagado, pero yo sigo pensando en aquel ejemplo que tú diste o un ejemplo que tú diste, ¿no? Podría ser eso. Ujú. Sí, 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 tal cual podría ser. También acaban de mencionar, ¿no? Cantar una canción que ya terminó después de escucharla. Eso también podría ser, aunque igual también puede estar encasillada en otro tipo de interconducta que ya veremos más adelante. La siguiente, por favor. Ok. Las interconductas implícitas de tipo incipientes. Incipiente, para que lo podamos entender un poquito más, significa iniciar, ¿no? Algo que inicie. Y Cantor lo que nos dice justamente es que muchas veces para ciertas actividades requerimos de ciertas interacciones incipientes, es decir, que nos permitan iniciar con la conducta, con la acción, para poderla lograr, ¿no? Y un ejemplo concreto que nos da es la capacidad que podamos llegar a tener de, por ejemplo, deletrear, ¿no? Una palabra, ¿no? Que a lo mejor si lo intentamos hacer de golpe, así sin más, puede que no nos llegue a salir, sino que tenemos que analizarla, por decirlo de esta manera, e inclusive para poder llevar a cabo el deletreo de manera adecuada, incluso tengamos que escribir en el aire, ¿no? Por ejemplo, deletrear interconducta. Y entonces empezamos I, N, C, O, y que solamente llevando a cabo ese tipo de ajuste, digámoslo así, en la interconducta implícita, seamos capaces de iniciar con esa secuencia de deletreo para llevarlo de manera adecuada, ¿no? O para dar nuestra dirección, o para hacer hasta cálculos mentales, etcétera. No sé si queda como clara esta parte, creo que es como un tipo de interconducta muy, muy sencilla, muy básica. Ok, pues la siguiente, por favor. También tenemos las interconductas anticipativas, ¿no? Cantor nos ponía como ejemplo una situación donde nos decía, imagínese a una persona que acaba de vivir, que recientemente vivió un evento traumático, ¿no? De que pongamos que fue agredida, ¿no? Físicamente. Y pone a esa persona en una habitación en donde hayan objetos, justamente, que, eh, que sean usados, digámoslo así, para golpear, ¿no? Por ejemplo, un bate, un cinturón, un martillo, o algo por el estilo, ¿no? Estar en presencia de esos objetos en una habitación con otra persona, a partir del suceso que vivió, pues puede llegar justamente a predecir, ¿no? A conjeturar. La idea de... esta es una lógica bien interesante, porque anteriormente con el ejemplo del cinturón estábamos hablando de eventos pasados, ¿no? De me sentí cuando, como cuando pasó esto, ¿no? Pero aquí ya no es directamente hablando del pasado, sino que estamos hablando del futuro, en donde esa persona, al estar en esa situación, dice, va a pasar esto, ¿no? Me va a golpear, o piensa, me va a agredir, ¿no? O incluso, ¿no? Podríamos decir, cuando vemos a una persona que se sube al camión, ¿no?
y lleva una mariconera, con respeto a las personas que les gustan las mariconeras y los estereotipos de cierto tipo de vestimenta, pero cuando, por ejemplo, vemos a una persona que lleva una mariconera, que lleva unos tenis Jordan, que tiene cierta vestimenta y que está de pie, a pesar de que a lo mejor hay asientos disponibles y todo esto, y que además, ¿no? Se ve con un militar con tenis, ¿no? Y que además a lo mejor se caracteriza por tener cierto corte de cabello o cierto tipo de tatuajes, etcétera. Pues ya que lo percibimos y todo esto, pues nuestra conducta implícita anticipatoria es, me va a saltar, ¿no? Por ejemplo. Ándale, ¿no? Jared ya lo dijo tal cual, ¿no? Cuando oigo un acelerón de moto y voy solo en la calle, ahí es donde automáticamente piensas, ya valió. Justamente este tipo de situaciones es a las que se refiere a cuando somos capaces de anticipar a partir de la conducta implícita. No sé si tengan alguna duda o si quieran incluso poner su propio ejemplo para poderlos escuchar y podernos retroalimentar. Cuando tu pareja te dice de que tenemos que hablar. Ándale, esa es una muy buena. Cuando te dicen tenemos que hablar, ese es el estímulo sustituto, ¿no? Y ya tú ya estás interactuando con la idea de que, con la interacción de me va a terminar. Ya sabes de que no, O ya valió ya, esto. ajá, justamente, ¿no? Y ya estás interactuando con cómo es que van a discutir o cómo es que te vas a sentir, eh, o incluso, ¿no? Ya te estás anticipando a lo mejor el tipo de discurso o noticia que te va a dar, ¿no? O puede ser que no me ha bajado, o puede ser que hay alguien más, o que esto no está funcionando, pero ya te estás anticipando a todas esas cuestiones. Entonces, ese me parece un muy buen ejemplo. Muchas gracias. Cuando David llega con unas pizzas a medio seminario. Ok. Cuando te dicen, te quiero preguntar algo, pero quiero que seas honesto. Ándale, ándale. Cuando te dicen eso y dices, ah, pues ya sabe, ¿no? O ya me va a preguntar quién sabe qué. Ajá. Ahí son interconductas implícitas donde estamos anticipándonos a las cosas. Y ya a partir de ello incluso podemos llevar a cabo ciertas conductas efectivas. Cuando tu ex te manda un feliz año, ándale, también. No sé si queda alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? Excelente. Bien. Va que va. Muchas gracias. La siguiente, por favor, Jared. Estás compartiendo tu WhatsApp. Ok. Aquí nos vamos a ir a lo mejor un poquito más rápido porque son un poquito más sencillas este tipo de interconductas, ¿no? Cantor nos habla de Cantor nos habla de cierto tipo de interconductas implícitas que denomina como interacciones vestigiales, que están relacionadas más a ciertos cambios fisiológicos, ¿no? Sin embargo, él identifica que también cuentan como conductas implícitas en tanto las reacciones de nuestros receptores o de nuestro cuerpo sigue manteniendo la respuesta a pesar de que el estímulo ya no está. En el caso de las interconductas que hablan de las post-imágenes positivas, nos pone un ejemplo muy concreto, ¿no? El ejemplo es, mira directamente hacia una linterna o hacia una luz y vas a empezar tus receptores pues van a empezar a responder, ¿no? Y en ese responder pues vas a empezar a ver ciertos destellos de colores o cosas por el estilo, ¿no? Y que una vez que te quitan la luz de los ojos, a pesar de que ya no se encuentra ese estímulo, esos destellos de colores eh, que se están dando a partir de tus receptores como respuesta fisiológica, etcétera, van a seguir presentes. Ese es un tipo de conducta implícita, según Cantor,
en tanto justamente el estímulo ya no se encuentra presente, pero la respuesta sigue presentándose, ¿no? Sigue estando ahí. Entonces, a eso es a lo que se refiere principalmente. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora, esta nos refiere a algo muy parecido, solo que digámoslo así de forma contraria. Las postimágenes negativas en la conducta implícita refieren justamente a prácticamente lo mismo. Cantor nos pone el ejemplo de ve hacia una figura, vela directamente durante un cierto tiempo, fijamente sin parpadear, y luego voltea a ver hacia a alguna pared blanca. Y te vas a dar cuenta de que esa imagen que estabas viendo, tus ojos la siguen percibiendo, aunque ya no te encuentres viendo esa imagen, sino que estés viendo una pared o algún otro lado, ¿no? Es a lo que normalmente incluso se le conoce como ilusiones ópticas, ¿no? Ahí si lo quieren probar, pues esta imagen es muy buena. Esta sombra, si la pueden hacer en grande y la pueden ver fijamente durante un tiempo en donde se encuentran los puntitos de en medio y luego ven hacia las paredes, pueden darse cuenta de que la silueta que aparece aquí, pues la pueden llegar a ver en las paredes y en sus propios ojos sin necesidad de estar viendo esta imagen. A eso es a lo que se refiere. La siguiente, por favor. Ok. Ahora tenemos a la imaginería idética. Esta básicamente la podríamos definir como lo que habitualmente llamamos imágenes mentales. Cantor describe ciertos experimentos en donde hacen a una persona, ¿no?, ver un objeto y después de verlo, lo hacen que se voltee, ¿no?, que se gire y que o cierre los ojos o que vea la pared. Y a partir de esto, pues se le pide a la persona que intente describir qué es lo que ve, ¿no? Qué es lo que está imaginando o percibiendo del objeto que ya no está presente, ¿no? Y lo que nos dice es justo que se es capaz de seguir viendo o visualizando ese objeto que recientemente acabábamos de ver sin necesidad de que esté presente, ¿no? Y lo podemos ver en cualquier superficie. Y que incluso eso que estamos viendo, somos capaces de hasta modificar la manera en la que lo estamos viendo. Es decir, podemos cambiar eso que vemos en color, en tamaño, en textura, como por ejemplo, ¿no? Que te muestren un carro, ¿no? Un carro, el que sea un convertible, ¿no? Y lo ves. Y una vez que lo retiran, tú puedes seguirlo viendo. Y que incluso puedes tener la imagen en tu cabeza de seguir viéndolo y de tunearlo, ¿no? Eres capaz de imaginártelo, no del color en el que te lo presentaron, sino de color rojo, ¿no? Si era verde, o de color blanco. Y entonces tú eres capaz de mantener esa imagen dentro de ti, por decirlo de esta manera, sin necesidad de estar interactuando con ese objeto físico. Incluso puedes imaginártelo siendo más alargado, o si le quieres poner propulsores o alas, eres capaz de imaginártelo así, sin necesidad de tenerlo presente. No sé si me doy a entender con esta explicación. No sé si quieran poner algún ejemplo. Juan, adelante. Eso también aplicaría más que a una imagen, podría ser olores, podrían ser sabores, sensaciones, tacto, por ejemplo. Sí, por ejemplo, estoy yo Ok, recordando desde, por ejemplo, no sé, el olor de, no sé, de una, no sé, una rosa, ¿no? Por ejemplo, ya no está frente a mí, el aroma ya no está, pero yo lo estoy con la imaginería idética, lo traigo otra vez y como si lo estuviera oliendo, sería así también.
Claro, sí, justamente ese tipo de ejemplos son los que funcionan para este tipo de cuestiones. De hecho, incluso vamos a profundizar un poquito acerca de este tipo de concepciones de la conducta implícita, porque ya también hay ciertos conceptos muy identificados al respecto. Pero muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera, este, imaginar que mi ex me manda feliz año nuevo? Ok, puede ser, ¿no? Eh, puedes imaginar o puedes visualizar cómo es que lo va a escribir, ¿no? Hasta la redacción, ¿cómo crees que va a ser, ¿no? Lo puedes tener aquí en imagen mental, ¿no? Ok. La Bueno, siguiente, por favor. Ah, perdón, ¿alguien iba a decir algo? sobre la imagen e idéntica, eso también Ajá. entraría en, digamos, esto de los sueños, de cuando soñamos. Esa es una pregunta interesante. Podríamos decir que sí, en cuanto al principio que implica. Sin embargo, pues los sueños también tienen su propia definición aquí, aunque sí, podríamos decir que incluso los sueños a modo de interconducta implícita podría ser eidética, pero depende de qué tipo de sueño. Ya lo veremos ahorita un poquito más adelante. Voy a intentar irme un poquito más rápido para que no nos pasemos más de tiempo. Entonces, vamos a continuar. Aquí ya viene otro tipo de interconducta, que es la imaginería de perseveración, que es muy relacionado a un ejemplo que pusieron, ¿no? De cuando escuchas una canción y la sigues cantando aunque ya terminó. Esto es muy parecido. La imaginería de perseveración se refiere a esa parte, a cuando, por ejemplo, escuchamos una tonada, ¿no? Y esa tonada no conseguimos sacarla de nuestra cabeza. Y pasan días y días y días y todavía sigue ahí. Y llega un punto en el que hasta nos harta porque no sabemos por qué la tenemos tan pegada. Es una situación muy parecida a la otra. Sin embargo, la diferencia recae precisamente en la temporalidad. Por ejemplo, en la situación que habían puesto, donde se sigue cantando a pesar de que la canción ya terminó, ahí no sería exactamente de perseveración, porque uno puede llegar a cantarla, a lo mejor una vez más, y ya termina, ¿no? Es decir, no pasa absolutamente de ahí. Sin embargo, en la imaginería de perseveración, lo que nos dice es que no es ni siquiera, por ejemplo, que sea algo que estemos cantando en ese momento, sino que es algo que incluso después de unas horas o después de un cierto lapso de tiempo, esa canción o ese estímulo sigue estando en nuestra cabeza o lo seguimos visualizando o lo seguimos pensando o lo seguimos escuchando, digámoslo así, y no nos lo sacamos. A ver, aquí nos decían, ajá, exacto, ¿no? Es como cuando te dicen que ya lo superes, justamente. Yo con la cumbia soy el gigante de hierro. Ok, de acuerdo. No sé si de esta tengan alguna duda. Está muy parecida, muy similar a la otra, pero creo que la clave justamente está en poder identificarlo en términos, sobre todo, más temporales. Ándale, ok, con esa canción de Robo Alejandro, tal cual. Ok, me gustan mucho sus ejemplos. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Ok, la imaginería de supervivencia, fíjense que está bien interesante porque esto probablemente nos vaya a recordar mucho a otros términos conductistas, porque aquí lo que nos dice tal cual es que de las interconductas o las interacciones vestigiales, es decir, de las que ya
dejar un rastro, digámoslo así, en nuestro cuerpo biológico y en nuestras interacciones más primitivas, digámoslo así, hay cierto tipo de conductas implícitas, que es justamente cuando nosotros somos capaces de interactuar por medio de nuestros sentidos con ciertos estímulos, ¿no? Como lo es justamente la comida. Cuando dices, no manches, ¿cómo se me antoja ahorita una hamburguesa del Carl's Jr. de, de barbecue con tocino y tal cosa? Y entonces se te empieza a hacer agua a la boca, ¿no? Y hasta casi, casi puedes saber, puedes recordar en tus sentidos cómo es que sabe esa hamburguesa. O recordar cómo sabe, no sé, la Coca-Cola. O incluso, ¿no? La hueles, dices, no sé, hasta como que siento que ya empiezo a oler a hamburguesas. Aunque no haya nadie alrededor preparando hamburguesas o comiéndolas, pero tú ya empiezas a llevar a cabo este tipo de interacciones, en donde estás percibiendo cosas que no están, ¿no? Esto está también muy relacionado a algo que me parece había comentado este Juan, ¿no? Donde se estaba mencionando ciertas interacciones, por ejemplo, con las rosas o con el olor de las flores, sin que estén presentes, ¿no? A esto se refiere un poco a la parte de imaginería de supervivencia. Se dice de supervivencia porque es justo el uso de, de nuestros recursos biológicos primarios para sobrevivir, ¿no? Que son los sentidos. El cómo somos capaces de utilizar los sentidos para llevar a cabo este tipo de interconducta implícita. No sé si tengan alguna duda al respecto o quieran poner algún otro ejemplo. Ok, va. La siguiente, ya casi acabo, no se preocupen. Ok. Aquí ya nos habla de otro tipo de interconducta implícita, que es quizás de las más curiosas y complicadas, por decirlo así, porque ya nos habla de lo que Cantor define como concebir o como concepción, que es básicamente el contenido de cierto tipo de estímulos, ¿no? En un sentido ya más, incluso podríamos decir lingüístico, ¿no? En donde somos capaces de abstraer cualidades y relaciones, como por ejemplo aquí podemos ver a Dexter, ¿no? Viendo cómo a partir de los conceptos, ¿no? De planeta, de la Tierra, de una esfera, una pelota de béisbol y de una bomba, a partir de ello podemos abstraer las cualidades que tienen en común y llegar a identificar que se pueden abstraer figuras geométricas al respecto, ¿no? Ciertas proporciones, etcétera, ¿no? De que son círculos, son esferas, tienen ciertas características, tienen radio, etcétera. También tenemos la parte de la generalización, ¿no? En donde, a pesar de las distinciones, digámoslo así, de ciertos estímulos, pues somos capaces de agruparlos y de generalizarlos en ciertas categorías. Aquí les puse, por ejemplo, el plato del buen comer, porque tal cual, ¿no? Podríamos generalizar diciendo que la sandía, el plátano, la naranja son frutas, ¿no? Y que la zanahoria, el brócoli, este, la lechuga y todo esto son verduras, ¿no? Estamos generalizando en parte y a partir de ello también clasificando ciertos estímulos, ¿no? Y así con todas las demás clases de alimentos. O incluso, ¿no? Generalizando, diciendo todos los mexicanos comen tacos, ¿no? O todos los mexicanos eh, son morenos, por decir esto, ¿no? Por ejemplo. O todos los mexicanos escuchan reggaetón. Estamos generalizando a partir de ciertas características en común.
Y finalmente, pues está la organización constructiva de experiencias previas. Este es uno de los tipos de interconducta de concebir como más interesantes y más complicadas, digámoslo así, porque lo que refiere es a entrar en contacto con experiencias previas o anteriores respecto a algún objeto de estímulo en un sentido verbal o convencional, para que a partir de ello uno pueda interactuar a modo de reflexión o incluso de dar argumentos, ¿no? Cantor nos menciona un ejemplo, ¿no? De si tú le preguntas a una persona qué opina acerca de la Inquisición, pues su respuesta, su opinión al respecto, pues va a final de cuentas a ser una construcción acerca de las experiencias previas que tenga relacionadas a ese concepto, ¿no? A ese objeto de estímulo que viene siendo eh, el suceso de la Inquisición. Y a partir de esa colección de experiencias previas y eventos, esta persona es capaz de llevar a cabo una opinión organizada referente a ello. No sé si hay alguna duda de esto. ¿Ok? Amigo, antes Ujú. de que continúes, esta es Sí. una pregunta y te la hago más pues porque yo sé que estudias y que te interesa. ¿Podrías Y decir no que te atrevas. la organización constructiva de experiencias previas podría tener alguna relación con la valoración individual del riesgo sanitario? Pero por supuesto que sí, claro que sí, tiene que ver justamente con eso. Bueno, no sé, para decírselos, ni nada por el estilo, ya me balconeó aquí Jared, pero yo ahorita desde el Inter me encuentro trabajando en un modelo desde el interconductismo para el análisis de interacciones de riesgo en el ámbito sanitario, es de salud, básicamente hablando de enfermedades infectocontagiosas, adicciones, adherencia a las dietas, embarazos, todo lo que implica riesgo sanitario en este sentido. Y pues uno de los conceptos que he estado ahorita trabajando y desarrollando, pues es el concepto de valoración de riesgo, ¿no? Entonces, es la razón por la cual salió a luz esta pregunta del colega Jared. Pero bueno, ya en algún momento, si gustan, les iré platicando más de eso, pero no es el momento. La siguiente, por favor. Y ahora sí, llegamos justo a uno de los temas que se habían llegado a mencionar anteriormente, ¿no? En sesiones anteriores, que es la interconducta de soñar. Y Cantor nos describe justamente dos maneras de soñar. El primero es el soñar mientras se duerme y el otro es el soñar despierto. Básicamente lo que nos dice, que realmente no nos dice mucho, pero es básicamente que los sueños eh, tienen cierto tipo de características y no cumplen necesariamente un propósito como tal, pero nos hace una descripción de qué tipo de sueños nos podemos llegar a encontrar en nuestras interacciones implícitas, que están muy relacionadas a lo mejor a ciertos segmentos interactivos que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida incluso, ¿no? El primero es los sueños de cumplimiento de deseos, ¿no? Que es justo cuando soñamos que nos ganamos la lotería, si a lo mejor nos encontramos en una situación en donde estamos faltos de dinero, ¿no? O en una crisis económica, ¿no? A lo mejor uno de los sueños que se nos pueden llegar a presentar en condiciones de este tipo, pues es justo una interconducta implícita de soñar que cumplimos algo que deseamos o que nos hace falta. También tenemos los sueños de revisión, que se refieren a los sueños en donde básicamente soñamos tal cual las acciones que hubieron en nuestro día, ¿no? Estamos revisando las actividades que estuvimos realizando durante el día o durante la semana. También están los sueños de anticipación, que
Dichos de otra manera, incluso podríamos hablar de sueños premonitorios, ¿no? O los déjà vus, los déjà vus, donde soñamos que va a pasar algo, ¿no? O que pronosticamos que va a suceder una tragedia o va a suceder algo de tal manera, etcétera. No tenemos certeza de que va a pasar así, pero incluso Cantor nos dice que hay ocasiones en las que esos sueños de anticipación pueden llegar a estar bien pronosticados, por decirlo de esta manera. Hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. A ver, he hablado mucho yo, así que me gustaría que me contaran ustedes. ¿Ustedes qué leyeron o qué entendieron en respecto a los sueños de escape y de compensación y de los sueños fantásticos? Los escucho. ¿Quién quiera pasar? ¿Nadie? ¿O los paso yo? Ok, los voy a pasar yo entonces. Am, mm, mm, mm. Jimena, ¿qué no, qué entiendes tú por los sueños de compensación y escape? O... ujú. Sí, claro que sí. Vamos a esperarla. Y en lo que ella escribe, a ver, por ejemplo, Eric, ¿qué nos puedes decir de los sueños fantásticos? Pues son aquellos sueños que no se ajustan tanto a la realidad, es decir, que son combinación de objetos de estímulo de nuestra realidad, pero esa combinación resulta en algo irreal. Y pues es lo que mencionaban de que no se puede crear algo de la nada, pero sí se puede crear algo nuevo a partir de combinar ciertos elementos. Entonces son aquellos sueños que combinan las situaciones de la vida real en algo fantástico. Ok. A ver, ¿alguien comparta algún sueño guajiro así súper fantástico que haya tenido últimamente? Yo tengo uno. A ver, colega. Eh, hoy soñé que estaba, bueno, soñé varias cosas, pero primero soñé que me asaltaban. Pero era como un andador. Aquí cerca de mi casa hay como unas calles que son andadores, no son calles, son andadores, no pueden pasar coches. Hay como jardineras en medio y hay dos pasillitos a los lados. Y yo pasaba como por uno de esos y me metía por un costado para cruzar a la otra calle y estaba como un jovencito y también estaba, y yo dije, ah, ya me va a saltar. Y voy entrando como a ese tunelcito, hay otro enfrente, me para el de enfrente y el otro que me quiere asaltar, eh, me ponen como un pedazo de madera, o sea, no era ni un cuchillo, era como un pedazo de madera filoso y pues ya le entregué mis cosas. Ya después de eso
llegaba al lugar a donde tenía que llegar, que era como una biblioteca muy distinta. Ah, según yo, era una biblioteca de la Universidad de Chicago y ahí había como, la estaban haciendo, o sea, era como móvil la biblioteca y cambiaban las sesiones como con grúas. Y ya, le voy a dejar ahí. Y ya era todo. No, no te escuchas, amigo. Ah, caray. Y ahora sí ya. ¿Me escucha? Ok, bueno, tal cual, ¿no? Como mencionaba Jimena, los de compensación escape son el tipo de sueños que nos permiten evadirnos de nuestra realidad, ¿no? Y podernos hacer pasar un momentos placenteros. La siguiente, por favor, Jared, ya casi, ya casi, ya casi, no coman ansias. Finalmente, pues el soñar despierto, básicamente lo que nos dice es eh, que tal cual es casi, casi es el cumplimiento de los deseos que soñamos. Aquí nos dice que la diferencia realmente es el momento en el que nos ponemos a soñar y que cuando soñamos despierto es cuando llegamos a tener conductas implícitas que, referentes a nuestros sueños, que nos propician, digamos así, o que están ajustadas a que cumplamos, digamos así, estos deseos o estas metas, ¿no? Por otro lado, pues también nos dice que generalmente soñar despierto son condiciones que se dan en momentos donde queremos, digámoslo así, darnos un break, ¿no? Donde empezamos a soñar que estamos también disfrutando de otro tipo de contextos, de otras situaciones, eh, para evadirnos un poquito cuando estamos despiertos de situaciones eh, aversivas, ¿no? O de estrés o de cierto disgusto. La siguiente, por favor. Finalmente, la siguiente. Finalmente, pues ya Cantor nos habla de tres tipos de diferencias individuales que las personas podemos llegar a tener en relación a las conductas implícitas, eh, las cuales se definen de la siguiente manera. La imaginería visual, que está directamente relacionada con lo que se había mencionado de la eidética, en donde somos capaces de imaginar cosas de manera visual, visualizarlas y generar, digamos, estas imágenes mentales respecto a las cosas. Tenemos la senestesia o la sinestesia, en donde las personas generan ciertas asociaciones muy interesantes entre los sentidos para interactuar con las cosas, ¿no? Las personas que oyen colores eh, y escuchan sabores, ¿no? Por ejemplo. Este tipo de interacciones son bien interesantes. Y yo personalmente, por ejemplo, cuando escucho música, yo sí escucho colores, ¿no? Entonces, es un tipo de interconducta implícita muy, muy, muy bonita y muy satisfactoria incluso. Y finalmente, pues están las formas numéricas, en donde las personas llegan a generar cierto tipo de asociaciones con los números en relación a figuras y otro tipo de representaciones, ¿no? Pero estas son de las menos comunes. Y pues ya, con esto estaríamos acabando. Una disculpa por la demora, pero espero que pues les haya quedado lo más claro posible y que cuanto menos el tema les haya sido interesante. Muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todas y todos los que se quedaron. Disculpen que nos tomamos media hora más, empezamos media hora tarde. Espero no les haya interrumpido en ninguna actividad que tengan. Vamos a tratar de ya apegarnos al horario, pero les agradecemos tanto Husam y yo
a todos y todas las que se quedaron. Básicamente todos se quedaron casi hasta el final. Em, Según yo, que de hecho eso quería ver en mi WhatsApp, por eso lo andaba checando, interconducta implícita estaba, estaba dispuesto para 2 sesiones, según yo. Entonces, Yo vi no, que nada el más que era, estaba para 2 sesiones era conducta lingüística, que ya nos veremos sí, de nuevo para eso. sí, sí. Muchas gracias, amigo. Sí, entonces nos vemos el 8 de enero, es decir, el jueves, si todo sale bien. eh, para ver interconducta de aprender. Eh, sí, que tengan una excelente noche, que descansen. Voy a dejar de grabar. Dejen, aquí está.